Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Una vez más compartiendo con ustedes las maravillas que tiene que ver con la enseñanza, la palabra de nuestro Dios, que es viva y eficaz, ¿sí? Entonces estamos hablando, ya terminamos el tema con relación a tomar, vestirnos y tomar toda la armadura de Dios. Ahora estamos hablando sobre lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Cuando estamos hablando de guerra ya dimos una introducción que es la que fue decisiva y determinante, y fue en Cristo Jesús, del cual Él ganó esa guerra. Hubo una guerra decisiva y determinante. Hubo un ganador y un perdedor, y en este caso nuestro Señor Jesucristo fue el triunfador y el derrotado fue Satanás. La posición de nosotros y la tarea es como soldados de Cristo para siempre enfrentarnos y confrontar una batalla. Dice en Salmo 141, en Salmo 144, el versículo 1, cuando dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y dice, y mis dedos para la pelea. Es bíblico. El Señor es el que nos manda a pelear, pero para esa pelea necesitamos estar equipados. Y ese equipamiento tiene que ver con toda la armadura de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste la batalla? La batalla también es un conflicto entre dos reinos, pero aquí este conflicto entre esos dos reinos dice que no es decisiva ni es determinante, o sea, que no se decide un ganador o un perdedor, no, eso lo decidió fue la guerra en Cristo Jesús. Aquí la batalla no es decisiva no es ni a la ofensiva, ni a la defensiva. La batalla en este caso es entender que cuando habla de que no es ni a la ofensiva ni a la defensiva, significa que yo no voy a pelear con el diablo para quitarle, no voy a pelear con el diablo para quitarle algo, no. Yo debo entender en este caso que peleo sencillamente para no dejarme quitar, ni voy a pelear para que él, para ganar o perder. Aquí yo no voy a pelear con el diablo para quitarle algo. Yo voy a pelear con el diablo para no dejarme quitar, ¿sí?, lo que Cristo me entregó. ¿Y que me entregó? La vida eterna. Eso debe quedar bien claro en cuanto a para qué peleamos. ¿Para quitarle algo al diablo y ganar? No. Nosotros peleamos para no dejar que el diablo nos quite lo que ya Cristo nos entregó: la salvación, la vida eterna. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Qué tenemos en Cristo Jesús y qué podemos en Cristo Jesús? De antemano debemos de saber que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. O sea que Cristo, con su triunfo de resurrección, además de vencer al diablo, derrotarlo, juzgarlo y condenarlo, con ese triunfo, porque venció la muerte, venció el pecado, también Cristo nos hizo coherederos. La herencia que Dios le entrega a su Hijo Jesús, Él la comparte con nosotros. Pero además de que somos coherederos con Cristo, también somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, redimidos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que Satanás, escuche bien, no hay nada que Satanás pueda hacer. ¿Para qué? Para quitarnos de nuestra posición en Cristo Jesús. ¿En dónde estamos? Estamos con Cristo en lugares celestiales. Inclusive ya lo había dado en otro estudio. Estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos posicionalmente y espiritualmente, estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de nuestro Dios Padre.
lugar que Satanás no soporta de saber en la posición en lo que estamos, en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Él no puede quitarnos de ese lugar siempre y cuando nosotros estemos enfrentando esas batallas para no dejarnos quitar de ese lugar, para no dejar que Él se apodere de nuestra salvación, porque ya determinadamente Satanás ya está vencido, está derrotado, está juzgado, está condenado. Aparte de eso, no tiene armas. Se le espera un lugar de tormento llamado infierno, pero para nosotros no. Dios no hizo el infierno para el hombre, para Satanás y sus súbditos. Ahora bien, Cristo me delega, ¿sí? Cristo con su sangre, con ese pacto de sangre, por la fe, ¿sí? Él me delega todo. ¿Sí? Ese pacto de sangre de Jesús es por la fe toda la herencia. Por eso es que en Dios somos, vuelvo a repetir, herederos y en Cristo coherederos. Aparte de eso, qué importante también entender que los que somos coherederos, ¿sí? Es el creyente que heredó lo que heredó, sí, valga la redundancia, lo que heredó Cristo. Él compartió, en otras palabras, su herencia con nosotros. Cristo heredó, y dice la palabra de que Cristo es el heredero y Él, esa herencia, te la pasó a ti y me la pasó a mí como iglesia de Jesucristo. Además, no hay nada que le pertenezca a Jesús que no sea nuestro. Todo lo de Cristo es de la iglesia. Todo lo de Cristo es tuyo y es mío. Por eso hay que entender que en Cristo nosotros, no se le olvide, y si no lo sabe, que usted pueda entender juntamente conmigo en este corto estudio, que en Cristo somos completos. Somos completos en Cristo, ya que una vez Cristo venció al diablo. Y cuando Cristo vence al diablo, ¿en dónde lo vence? En el triunfo con su resurrección. Cuando Cristo resucita, ahí hay un vencimiento. Es cuando Cristo me da su victoria por la fe y por gracia. Aparte de esto, amigos, hermanos y ministros, es de entender que cuando estamos hablando, volviendo a la batalla, cuando estamos hablando de una lucha, es porque tenemos puesta la faja de campeón mundialmente. Ya tenemos esa faja porque fue Cristo quien peleó la guerra, y al ganar esa guerra nos colocó la faja de campeones mundialmente hablando. Aparte de eso, debemos de entender que en el boxeo, ¿sí? En el boxeo, ¿qué hay? Hay un campeón y hay un retador. No peleo para ser campeón, no. Nosotros peleamos para mantener el campeonato. Satanás pelea para ganar el campeonato. Ya está vencido, pero él es obstinado. Él pelea para ganar el campeonato, pero nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque es que eso se ganó en la guerra o perdió en la guerra. Esa guerra que Cristo libró fue para ese campeonato, donde fue decisiva y determinante esa guerra. Ya no hay más guerra. Ya Cristo, con esa guerra en la que se enfrentó con Satanás, sí, aparte de vencerlo, derrotarlo, juzgarlo y condenarlo, lo desarmó. Satanás es un enemigo sin armas. Es importante que después de saber cuáles son las funciones de cada armadura, después de saber cómo funciona cada arma, cada armadura, necesitamos también conocer quién es el maligno. Aunque el diablo gane batallas, escúcheme bien, el diablo te puede ganar una batalla,
Sí, pero ¿qué pasa? Que por eso te va a quitar la salvación. No, aunque el diablo gane batallas, yo sigo estando en victoria. Porque esa victoria se obtuvo fue en la guerra, no en la batalla. Sigo estando en victoria. La iglesia sigue estando en victoria, posicionalmente hablando, en el mundo espiritual. Qué interesante también saber que nosotros debemos de entender para qué peleamos. Peleo a la defensiva para no dejarme quitar, vuelvo a repetir, lo que Cristo me entregó. Lo que Cristo me entregó como posesión. Como lo que Cristo me entregó en la posición en la que me tiene, en la posesión en lo que he adquirido, la vida eterna. Satanás es el retador. Y tú y yo como parte de la iglesia y como iglesia de Jesucristo, tú y yo somos los que estamos pendientes de que somos campeones. Somos campeones en Cristo Jesús. Somos campeones por esa victoria que nos entregó del triunfo de esa guerra. De manera que Satanás viene única y exclusivamente con el fin de ¿qué? De quitarme la corona. Y yo tengo la lucha para mantener la corona. De igual manera, cuando la Biblia está mencionando al hombre fuerte, se refiere a Satanás, porque la Biblia lo dice. Y cuando la Biblia habla del hombre más fuerte, se refiere ¿a quién? Al mismo Cristo. Una guerra que Jesús libró en el Edén. ¿Qué libró? Lo que Adán le había entregado. Adán le entregó esa arma de la autoridad. Y fue en ese lugar donde Cristo tuvo esa pelea decisiva, esa guerra que fue decisiva y que fue determinante. Satanás contaba con 2 armas. Y Satanás cuenta con 2 armas, pero en este caso es de decir que Satanás contaba en tiempo pasado, ¿sí? Antes de esa guerra con Cristo Jesús, él contaba con 2 armas, que era la muerte y el pecado. Él mantenía al hombre subyugado. Porque Adán, vuelvo a repetir, le entregó el arma y con esa misma arma lo estaba destruyendo, lo estaba acabando, lo estaba subyugando. Jesús fue al Hades cuando murió, al Seol, al infierno, y allí también él padeció. Pero no se quedó allí. Y al resucitar venció la muerte y venció el pecado. Las 2 armas con las que Satanás contaba antes de la guerra. Ya no la tiene. Porque la muerte también fue vencida. El pecado fue vencido con ese triunfo de resurrección. Por tanto, hay que resistir para estar firmes. Una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceder. En la batalla espiritual, amigos, hermanos y ministros, desde el punto de vista posicional del lugar, se debe de entender y que esta posición se detiene en esta posición, o se detiene, o se pierde, se regresa, se retrocede, se fracasa, y es mejor luchar hasta la vida. ¿Para qué? Para vencer y de esa manera resistir y tener que empezar a luchar. Es continuar. No podemos detenernos, en otras palabras, es lo que quiero decir. En la batalla no nos podemos detener.
En la batalla no podemos retroceder. En la batalla tenemos que avanzar. Tenemos que batallar hasta la vida para mantener la victoria que Cristo nos entregó. Y recuerde que esa victoria se llama vida eterna. Continuamos en el próximo estudio lo que somos, de quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Bendiciones, bendiciones.